Es Belmar Giovanni Medina León, soy ingeniero industrial y me desempeño en la Vicerrectoría Bogotá Sur como coordinador del Centro de Operaciones. En esta tarde me encuentro con el profesor Alejandro Viana, quien es coordinador del área de inglés en la Vicerrectoría Bogotá Sur, para resolver los 3 cuestionamientos planteados en la segunda actividad del módulo de exploración de nuestro diplomado. Profe, la primera pregunta es, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? Bueno, buenas tardes. Bueno, la evaluación a mí como docente me permite de una u otra forma garantizar que los objetivos propuestos que yo tengo frente al área que oriento pues se desarrollen a feliz término con los estudiantes, ¿cierto? En esa medida pues uno debe tener en cuenta 2 factores. Uno, que es el número de estudiantes, ¿sí? Y 2, que es el proceso que yo llevo con ellos. Lo ideal sería que uno a través de la evaluación pueda identificar los ritmos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje y a partir de ahí pues establecer unas estrategias que me permitan alcanzar los logros que te comento, ¿sí? Infortunadamente, en muchas ocasiones el número de estudiantes no permite que el proceso de evaluación se haga de manera tan personalizada, lo que indica que uno muchas veces acude a la estandarización de unas pruebas básicamente escritas. Desde mi área, en lo particular de lo que es inglés y comunicación escrita, lo que nosotros tratamos de abordar la evaluación es desde las competencias, es decir, el saber hacer con lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, desde mi campo específico, lo que nosotros tratamos de hacer es aislarnos por completo, bueno, no por completo, pero sí aislarnos en gran medida de la teoría, básicamente palabras más, palabras menos, de lo que comúnmente se conoce como la gramática tradicional, que si bien es cierto, es un requisito, puede ser necesario para el aprendizaje de un idioma, no es el deber ser ni la panacea que me va a garantizar a mí desenvolverme de manera efectiva y asertiva en un contexto, bien sea en lengua materna o en lengua extranjera. Entonces, la evaluación en los contextos universitarios, pienso o creería, debería ser orientada al desarrollo de las competencias, partiendo de un proceso que, como les decía, me permita a mí identificar las estrategias que propendan o buscan garantizar el desarrollo de los objetivos. Básicamente, pues uno sí puede vincular la teoría con la práctica. Si yo lo vinculo, pues uno llega a esa famosa del saber, ¿sí? Que es lo cognitivo, el saber hacer, que es la competencia cuando yo desarrollo, y en este contexto que pues, me ha permitido a mí desenvolverme no solo profesional, sino también en lo personal, pues es el saber ser, que es por eso que yo sé hacer como beneficio a la comunidad donde me desenvuelvo. Ok, profe. Su merced me dice que el número de estudiantes a veces no permite como tal dar el tipo de evaluación a los estudiantes. ¿Por qué motivo? Lo que pasa es que depende de la situación, ¿sí? Cuando hablamos de contextos, me explico, contextos oficiales, ¿sí? Donde he tenido la oportunidad de elaborar, donde los grupos superan los 35 o 40 estudiantes, es muy difícil uno poder centralizarse en cada uno de los estudiantes e identificar los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de ellos, que es el ideal de la evaluación, ¿no? Cuando uno hace una evaluación no es simplemente centrarme en un número, porque eso sería algo cuantitativo, que dista mucho del saber ser de la evaluación, porque ya esto involucra aspectos cualitativos del estudiante y es donde yo identifico, como te decía, cómo aprende el niño, cuáles son las actividades que le aportan más al estudiante y que con cuáles se siente mejor y a cuáles le saca mayor provecho. Cuando uno alcanza eso por estudiante, es lo ideal y donde en realidad se podría llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Pero cuando tú tienes un salón de 40 estudiantes, donde tienes un bloque de hora académica de hora y 40 minutos, es muy complejo centralizarse en cada uno de los estudiantes. Lógicamente esos son procesos que tienen unos 40 semanas académicas, hablando de la educación media, y de 16 semanas académicas, hablando de la superior. Identificar esos estilos y ritmos de aprendizaje individual es complejo cuando el número de estudiantes es demasiado, diferente cuando el número de estudiantes es lógicamente menor. En ese caso, si uno puede llevar a identificar todas esas estrategias. Ok, profe. Profe, entonces pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que menos le agradan en el contexto universitario? Bueno, la verdad, cuando uno hace la relación de lo que es la práctica, ¿sí? Etimológicamente hablando, la práctica se relaciona a los hábitos, a las rutinas que tú haces en determinado contexto. Cuando estamos hablando en el campo educativo, generalmente uno se convierte en algo muy teórico, ¿sí? Uno como docente tiende a ser teórico y eso es lo que muchas veces se propicia en los estudiantes. Cuando se evoluciona, como te das cuenta, la educación evoluciona a pasos agigantados, como evoluciona la tecnología, como evoluciona la comunicación, ¿sí? Importantísimo, como te digo, el desarrollo de las competencias, y nosotros tenemos que vincular todas
todos esos estilos y estrategias que hoy han surgido, caso concreto la tecnología, cómo nosotros vinculamos todo ese tipo de estrategias tecnológicas a nuestro quehacer diario, ¿sí? Entonces, desde el contexto de inglés, como te digo, la idea es no alejarnos, pero sí no basarnos únicamente en la gramática, sino mirar cómo vinculamos todos estos aparatos que son el día a día de los estudiantes, implementándole el headphones, cómo lo vinculamos pues a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de las prácticas educativas que en muchos casos se ven en el contexto universitario, son las teorías que muchas veces se quedan en el texto y en el libro y no nos llevan cómo lo vinculamos al contexto o la práctica del estudiante. Y ahí es donde el estudiante muchas veces universitario dice, bueno, entonces yo aprendo esto, ¿para qué? Me explico, si a mí me explican el sujeto, verbo y complemento, ¿yo eso para qué lo voy a aprender? ¿Por qué no me enseñan a aprender a hablar inglés en el contexto? Y no simplemente a memorizar frases que cuando estoy enfrente de un contexto real no me voy a... No es que no me sienta bien, sencillamente no estoy preparado porque simplemente fui memorístico. Y no me enseñaron a aprender en la competencia, y aprender en la competencia significa aprender en el contexto que me rodea. Entonces esas son las prácticas cuando uno se vuelve muy teórico, que uno como docente también recurre a eso, ¿sí? Uno pues lo puede admitir dadas las circunstancias del número de estudiantes, pequeños estudiantes, pocos recursos, en fin, son muchas las situaciones a las que uno se enfrenta. La idea es uno sacar el mayor provecho, pero en sí lo que sí me parece tedioso es cuando uno se convierte en algo muy teórico y que en definitiva los estudiantes también recae eso sobre ellos, pues lógicamente el objetivo deseado no es alcanzado en muchos casos. Ok. Y ya para terminar, profe, la tercera pregunta, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegian en su ejercicio docente? Bueno, como te digo, tengo la oportunidad de elaborar en la educación básica y en la educación media y pues en la superior, lo que permite como, más que hacer un balance, es como darle continuidad al proceso que yo vengo realizando. Lo que uno trata, yo no puedo enfocarme, nosotros sabemos que en la educación media nos miden por pruebas estandarizadas, en caso particular el IFES, en el caso de la educación superior la prueba Saber Pro. Y a nosotros estar enmarcados en un contexto de plan de bilingüismo que nos exige y adoptamos un modelo extranjero, ¿sí? Que es el marco común europeo, que básicamente da los lineamientos de cómo enseñar y cómo aprender idiomas, ¿sí? En muchos casos eso tiende a volverse utilitarista, porque muchas veces las instituciones buscan es que el estudiante alcance un determinado número de puntaje. Me explico, para el caso de los parámetros del marco común europeo, eso está determinado por unos niveles de básico, intermedio y avanzado. Lo que muchas veces buscan las instituciones es que el estudiante adquiere el nivel que exigen las normas legales vigentes en cuanto al Ministerio de Educación. Me explico, para la media estamos hablando de un nivel B1, ¿sí? O un nivel B2. Para los de educación básica podemos estar hablando de un nivel A2, máximo un B1. Si tú alcanzas ese nivel como docente, pues vas a sentir un nivel pues satisfactorio porque dices, bueno, la tarea la hice bien. Pero ¿qué pasa cuando eso se convierte únicamente, que nos centramos únicamente en el número y en el nivel y no en la competencia? Entonces el estudiante puede sacarte un nivel muy alto, pero cuando se va a desenvolver en un contexto, palabras más, palabras menos, que vamos a identificar o vamos a poder observar una película o escuchar música en un idioma o en un segundo idioma, para nuestro caso el inglés, no se desenvuelven, uno no entiende, pues entonces simplemente nos centramos en ser utilitaristas. Entonces lo que yo trato de darle pues es, como te digo, vincular estas herramientas que son supremamente importantes. La educación, pues si te has dado cuenta, la presencialidad no es que haya quedado a un lado, simplemente buscamos estos aparaticos como intermediarios o estrategias para adquirir nuevos conocimientos, abrir nuevas culturas, y eso es lo que uno desde el inglés busca, utilizar estos medios y vincularnos. Entonces lo que nosotros hacemos es vincularnos a los estudiantes y no esperar que ellos vengan a nosotros, porque si nosotros esperamos, eso pues indicaría que nosotros pretendemos enseñar como nos enseñaron a nosotros. Los tiempos pues, lógicamente cambian, ¿sí? Entonces la idea es amoldarnos, adecuarnos a las dinámicas actuales, y las dinámicas actuales implican necesariamente el uso de estas tecnologías de la información y comunicación. ¿Y eso con qué objetivo? Pues de desarrollar las competencias, que eso aplica para cualquier disciplina. Si yo no aplico lo que estoy aprendiendo en el aula, no tengo cómo aplicarlo en el contexto, pues simplemente no se me va a convertir en un aprendizaje significativo. Profe, quiero agradecerle mucho por los aportes tan significativos que nos ha entregado el día de hoy, y agradecerle también que me aporta pues para la actividad del diplomado. Quiero agradecerles, que estén muy bien, buenas tardes.